Uno de los primeros obstáculos que se han fomentado a lo largo de la historia es, sin lugar a dudas, que la ciencia es una cualidad exclusiva de la gente sabia. Sin embargo, esto no es del todo cierto. La labor que ha impulsado el científico Pedro Carlos Guillén es precisamente el traslado del conocimiento científico a los espacios más comunes de la vida diaria, de la vida cotidiana. Es un trabajo de divulgación único en su tipo que conviene fortalecer para incentivar la chispa del conocimiento entre los jóvenes y, bueno, también los no tan jóvenes en este nuevo México. Pedro Guillén, ¿no recuerdas aquella historia? Te iba a decir que sí, era anécdota, de cuando se presentó ante un célebre zoólogo británico, un ornitorrinco, y que después de haberlo revisado minuciosamente declaró: eso que está ahí es imposible que exista, pero ahí está. No sabía de esa anécdota. Pues hombre, tú que eres biólogo, sabrás que el ornitorrinco es palmípedo. Pico de pato, sí. Tiene las patas palmípedas y pone huevos. Y pone huevos. Es un monotrema, dirían los biólogos. Así es. Pero no sabía eso. Es un desafío para la ciencia, ¿no? Es un desafío, y es un desafío que se explica por el aislamiento geográfico de Oceanía. Bueno, y esos son no solo de los desafíos a la ciencia, sino que te pone en el terreno de que el conocimiento científico se basa en observación primero, ¿no? La observación es muy importante. Y fíjate, yo siempre he sostenido que el conocimiento científico tiene cualidades y atributos que son esenciales para la sociedad. La curiosidad es uno, la capacidad de observación es otro, el escepticismo razonado, es decir, duda de las cosas, pero con cierto razonamiento, no como estas hordas que dudan de todo, como nuestro buen amigo Iker Casillas, que duda de que llegamos a la luna, o los que dudan que la Tierra es redonda, pues son simplemente idiotas, ¿no? Escepticismo razonado, honestidad intelectual, todas esas son características que cualquier ser humano debería tener, pero en la ciencia son atributos esenciales, la duda ante la fe. Pero, insisto, estamos ante una dicotomía falsa en estos tiempos de productividad, estos tiempos donde se castiga el pensar, por ejemplo. Dame chance de pensar, no te tengo que dar una respuesta inmediata, ni un sí o un no. Quiero reflexionar mi respuesta. Tiempos de redes sociales en los que se anuncia que el presidente privatizó el agua en un partido México-Alemania y la mitad de la población lo cree, ¿no? Entonces tú dices, pues, no es cierto, es evidente que no es cierto, ¿no? Pero ya se invirtió un día en no pensar. Entonces, ir a las fuentes, cotejar la información, son también atributos de la ciencia y son atributos deseables para cualquier ser humano, no solo para los científicos. Oye, pero el conocimiento científico, a fuerza de ser una forma del pensamiento y del conocimiento totalmente abstracto en su primera elaboración, digamos, que es resultado de la reflexión y de la especulación, se especializó mucho tanto en lenguaje como en alcance de expresión. De tal manera que mucha gente dice que la ciencia es críptica, que no se entiende. Así es. Hay un extendidísimo prejuicio que la ciencia es para gente más lista que el resto. Yo tengo un hijo que estudia matemáticas. ¿Qué estudia tu hijo? Matemáticas. Y no es para tanto. La verdad es que lo que ha pasado, creo yo, es que la forma de comunicar ciencia ha sido profundamente críptica y en muchos casos inaceptable. Es decir, si tú llegas a un salón de clase y te dicen los 206 huesos del cuerpo son, y a enumerar, o los elementos químicos tienen tal número atómico, pues no va por ahí. Y en ese sentido se nos ha hecho entender que la ciencia es eso, es una cosa difícil, es una señora seria, parsimoniosa, ¿no? Que no hay que tocar. Y la gente está poco dispuesta a opinar de ciencia y muy dispuesta a opinar de cuestiones sociales. Una anécdota ilustra esto. La SEP hizo un concurso para hacer libros de texto. Entonces, esto fue en los 90. Se hicieron libros de historia, me parece que dirigidos por Krause, y se armó la de Dios es la Cristo. cámara húngara, ¿no? La de Dios es Cristo, ¿no? Y se armó una cosa y una pelotera, ¿no? Los libros patrios, ¿no? Ajá. Y la SEP incluso ya impresos, ¿no? Sí, la SEP los retiró. Luego la SEP, no sé qué observó en los libros de ciencia y los retiró. Nadie comentó nada. Mi hipótesis es que nadie comentó nada porque nadie se siente con autoridad para decir,
pues está mal que hayan quitado los esternocleidomastoideos, ¿no? Pues no, nadie opina. Pero del pípila. Sí. Y eso me Los hace niños pensar héroes. que son asuntos simplemente más humanos, más cercanos, pero no más difíciles, ¿no? Ah, ya. Entonces, una labor muy interesante en la sociedad es poder divulgar el pensamiento científico, ¿no? Es decir, yo conozco pocos, entre ellos tú, que pueden hacer esta labor de divulgación, es decir, poner al alcance de la gente lo que significan los logros científicos, ¿no? Este libro que tengo en mis manos, que recién acabas tú de ver salir, que se llama Ciencia, Anticiencia y sus alrededores. La anticiencia es tomar como fuente de conocimiento el prejuicio, quizá la tradición, el chisme, una convicción que se deriva no de la reflexión, sino de un flashazo de pronto que te dicen como lo que hoy pasa por Es un la poco posverdad. pensar que te va a ir bien por el día en que naciste, ¿no? Ajá. Esa me parece la metáfora más clara. Yo soy Libra, ¿no? Y y tengo ascendente no sé qué, ¿no? Y entonces me dicen, tu número es el 8, tu piedra es tal, y hoy tendrás éxito en los negocios, ¿no? Muy bien. ¿Por qué tendría yo que creer eso? ¿Con base en qué? Y entonces, cuando la evidencia es tan inaceptable como la que presenta, pues no, eso es anticiencia. La anticiencia es la fe ciega, la anticiencia es Maussan, eso es anticiencia. Es decir, así de plano. De plano y de una vía en su cara, se lo digo al señor. Sí, anticiencia es un poco eso, es decir, ahí mismo lo escribo, ¿no? Digo, tengo idea de si hay vida en el universo, no lo sé, pero probablemente sí, ¿no? Este es un universo enorme, es muy probable que eso ocurra. Que es una idea de Sagan, como lo recuerdas en el Ahora, ensayo. ¿tengo idea de que hemos sido visitados? No, absolutamente no. ¿Por qué? Porque las evidencias son desgarradoras, ¿no? Yo pongo en el libro, ¿por qué no baja un platillo volador a las 12 del mediodía, un domingo en el Zócalo? Y dice, señores, aquí estamos, ¿no? O sea, va en Oklahoma a las 3 de la mañana con una señora impresentable que cuenta que vio luces, ¿no? Y que la abdujeron y además, considerando la facha de la declarante, es difícil creer eso de que la abdujeron. Pero en fin, eso es anticiencia. Y contra eso hay que luchar. Y las fake news ahora abonan un poco a eso, ¿no? Es decir, es muy fácil sembrar una idea en alguien dispuesto a creer. Y entonces lo que tenemos que hacer es luchar a carta cabal contra eso. Oye, y sin ninguna sombra de albur, como dice Gil Gómez. Aquí en uno de tus ensayos tratas el peliagudo asunto ese de que por la noche se le sube uno el muerto. Ah, ¿cómo no? ¿Cómo no? El kanashibaru lo llaman los japoneses. Ajá. Bueno, que se descubrió que es parálisis del sueño. Es parálisis de sueño, porque había un físico muy respetado que era un escéptico, ¿no? Y decía, no, yo no creo en fantasmas, pero resulta que en la noche me despierto y siento que no me puedo mover, siento una opresión en el pecho, etcétera, ¿no? Y eso está demostrado ya médicamente, que es, en términos coloquiales, que se te subió el muerto, pero se llama parálisis de sueño, y es un asunto absolutamente fisiológico, no tiene ninguna base metafísica. Todo lo que no puedes explicar, normalmente acudes a explicaciones metafísicas, ¿no? Pero afortunadamente cada vez es más lo que podemos explicar. Bueno, ya que citaste el pensamiento metafísico, tienes un ensayo aquí donde hablas de Comte. Sí. Donde habla Comte de sus famosas 3 etapas, ¿no? Cuando el ser humano no le hallaba una explicación a las cosas, pues les ascribía un origen teológico, es un dios. El que crea el rayo es un dios, el que hace llover es un dios, ¿no? Y evolucionando pasa al pensamiento metafísico. Y ahora, como tú lo mencionaste, Comte decía que es más peligroso incluso que el teológico, porque allí el hombre se cree sus propias mentiras. ¿Sí? Es correcto. Hasta pasar al positivo, que le llama Comte, ¿no? Que por cierto fue una gran aportación. Y de Comte hablando, desembocas tú en un asunto todavía más polémico, y te lo dice un sociólogo. Es decir, tengan ustedes en cuenta, señores y señores, que estamos aquí un sociólogo ante un biólogo. La ciencia dura frente a la ciencia social, ¿no? Y ha habido tanta tinta, se ha derramado, se han escrito libros, pero de forma abundantísima para zanjar esa peliaguda cuestión. ¿Es el conocimiento de lo social ciencia o no lo es? No lo es, 1000 veces no lo es, porque yo sostengo que las ciencias sociales no son ciencias, y no lo digo en ningún ánimo despectivo.
no tiene por qué emular los métodos del conocimiento Absolutamente. de las otras ciencias. Es otro objeto distinto. Absolutamente. Y fíjate, ya abundando en sociólogos tan serios como Max Weber, no sé, a ver, estas son cuestiones del saber del espíritu. Por eso te voy a decir rimbombantemente en alemán para que así te va a pantallar. Esto se llama Geisteswissenschaften. Es conocimiento. Es conocimiento del espíritu, son ciencias de la cultura. Geisteswissenschaften. Muy bien. Es el conocimiento del espíritu, o Kulturwissenschaften. El objetivo no es lo mismo, los métodos no tienen por qué ser los mismos, entonces los resultados no tienen por qué ser los mismos. Que es un poco la tesis que yo planteo en el libro, que es exactamente esa. A mí no me ofendes diciéndome que no eres científico. No es científico, pues no lo es. Pues no lo eres. Y yo no me voy a desgastar ya debatiendo en que sí, lo es, soy es muy objetivo. Y la teoría de la plusvalía lo comprueba, y la explotación, etcétera, etcétera. No, y 1000 veces no. En este libro que habla de ciencia, y de lo que no es ciencia también, y lo que está en sus márgenes, está muy divertido. La primera sorpresa que uno encuentra, si se atiene a lo que dice primero ciencia y anticiencia, uno esperaría un discurso solemne, etc. Debo decirlo, es un libro científico, ¿sí? No se vaya a creer que porque está en tono más directo, digamos, más coloquial y explicado de manera divertida, no va a ser ciencia. Es precisamente la comprobación de lo que decías, ¿no? La ciencia se puede explicar con palabras llanas, con sentido común, y haciendo referencia a cosas lúdicas, por ejemplo, o a cosas divertidas, ¿no? Pues yo creo que es un magnífico libro de divulgación científica, que yo la verdad lo leí y no lo podía dejar de ya nomás leo otro ahorita y me voy al que otra sigue, y ya, otro diría y ya. el clásico. Como diría el clásico, uno y ya. Uno y ya. En el libro Ciencia, Anticiencia y sus alrededores, una de las obras más entretenidas, aunque se hable de ciencia, que se han publicado recientemente en nuestro Nuevo México, Pedro Carlos Guillén trabaja para fortalecer la labor de cientos de personas que han dedicado su vida al conocimiento de nuestra existencia y el funcionamiento del mundo. Este ha sido un largo camino tomado por miles de personas, todos con el objetivo de acumular conocimiento para ayudarnos a comprender aún más el significado de la vida, de la realidad, de nuestro mundo y de este nuevo México. Gabriel, querido, muchas gracias.